bienvenidos a la casa del Señor. Después de 2 semanas de haber estado en casa transmitiendo, estar de vuelta en la casa de Dios, estar de vuelta en el templo del Señor, es una bendición enorme. Y si sos parte de nuestra iglesia, sé que extrañas venir. Pero va a pasar el invierno, va a pasar estos momentos y vamos a poder volver a congregarnos. Y esto que hoy estamos extrañando, que sea el día de mañana una fuerza que nos motive a congregarnos. Te invito a orar juntos al Señor en esta mañana. Primero que nada, dándole gracias, porque Él hizo salir su sol sobre nosotros. Y damos tantas gracias al Señor por eso. Por eso queremos alabarle, por eso queremos bendecirle, por eso queremos, con todo lo que somos, serle agradables. Oramos: Padre, te amamos y te damos tantas gracias, porque podemos reunirnos. Gracias, Señor, porque podemos tener comunión de esta manera tan peculiar. Pero te damos gracias, Señor, sobre todas las cosas, porque esto sería imposible si no fuera por el poder y el auxilio de tu Espíritu Santo. Padre, hace poco más de un año, para nosotros era imposible pensar que se podía amar sin abrazar. Nos parecía imposible tener comunión sin estar en el mismo lugar físico. Pero sabemos que sin importar lo que Satanás esté planeando contra tu iglesia, ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer sobre ella. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a ser iglesia incluso en estos momentos tan difíciles. Te pedimos, Señor, por aquellos que están sufriendo. Te pedimos, Señor, por cada familia que le ha tocado en estos días despedir a un familiar. Te pedimos, Señor, por cada persona que está angustiada, cansada, endeudada. Señor, te rogamos que tú estés auxiliando a cada uno de ellos. Y, Señor, sea como sea que nos encuentre el día del Señor, en la situación que sea, podamos ser agradecidos a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres soberano y porque tú siempre buscas el bien de los que te aman. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús, queremos adorarte. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 100, verso 1: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eso nos incluye. Y te animo, ahí donde estás, si hay gente descansando, que no grites fuerte, pero que lo hagas sinceramente, de corazón, cantando alegremente al Dios que nos rescató. Cantamos la primera canción, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar. Almazón que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Dice la otra estrofa: toma
nuestros corazones, llénalos por completo de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Amén. Quiera Dios seamos llenos de su palabra. Quiera Dios seamos llenos de su verdad. Amén. Seguimos cantando una canción que hemos aprendido en este año. Me glorío en Jesucristo. Sin importar cuál sea la situación que estemos pasando, siempre podemos gloriarnos en Jesucristo. Y damos gracias al Señor por Jesucristo, quien venció el poder del mal, quien nos dio vida en Él. Damos gracias y nos gloriamos en Él. Cantamos. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Amén. Es emocionante pensar que en algún momento vamos a verle cara a cara, y será por siempre. Nos dolemos con aquellos que han partido. Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Ellos están disfrutando de la presencia de Dios, aunque nosotros estamos sufriendo sus ausencias. Amén. Muy bien, tenemos anuncios. Dios mediante, la semana que viene, si nada cambia, si no hay nadie firmando cosas que no deberían, la semana que viene tendremos escuela dominical de adultos. Así que te animo, te invito a prepararte para ese momento, domingo que viene, 10 de la mañana. Entonces, si no hay ningún cambio, y si lo hay, lo vamos a comunicar. La escuela dominical de adultos será la semana que viene. Reanudaremos el libro de Apocalipsis. También escuela bíblica de niños. Atención padres, el sábado 12 de junio
El sábado este que viene tenemos escuela bíblica de niños. Así que padres estén apartando ese sábado en la tarde para ustedes ser parte de la educación bíblica de sus hijos. Es fascinante, es hermoso ver cómo las maestras siguen enseñando la verdad de Dios, en el amor de Dios. Y nosotros como padres podemos estar ahí siendo como auxiliares, pero a la vez siendo parte de la educación bíblica de nuestros niños. Hay padres que tal vez no han tenido esa oportunidad, o no la han buscado, o no la han sabido generar, pero es una enorme oportunidad de compartir tiempo con tus hijos, con la palabra de Dios y con maestras que, como siempre decimos, enseñan la verdad de Dios y lo hacen en el amor de Dios. También tuvimos reunión de damas. Ayer, si no me equivoco, tuvieron la reunión de damas y fue hermoso. Te animo para la próxima reunión de damas que estés preparada, que puedas apartar ese día, y es el sábado 3 de julio. Sábado 3 de julio. Si sos algo que no te podés recordar fechas, el primer sábado de cada mes, las mujeres tienen su reunión de damas. Y es hermoso verlas cómo pasan tiempo en la palabra y también disfrutan tiempo entre ellas. Esta comunión unos con otros y con Dios a través de su palabra es un momento hermoso. Y te animo, mujer, si no estás aprovechándolo, que puedas hacerlo. Sábado 3 de julio a las 4 de la tarde. Jóvenes, los jóvenes siguen viendo cómo sobrevivir a este mundo. Y no solamente sobrevivir, sino también vencer. Damos gracias al Señor por todo lo que están haciendo mes tras mes, tanto Daniel, Zaira, como Cari y Javi. Es una bendición como ellos están animando y guiando a los jóvenes en un momento tan difícil como es la juventud en pandemia. Así que si no te estás conectando o si querés conectarte y unirte al grupo de jóvenes, que hables conmigo, que hables con Javier, que hables con Daniel, y van a poder unirte a esa comunión. Muy bien. Antes del tiempo de oración, quiero felicitar y dar gracias al Señor por la Iglesia Bautista Calvario. Ella es la iglesia de la que yo vengo. Y ellos hoy están celebrando 32 años de la fidelidad de Dios sobre esa iglesia. No celebramos a las personas, celebramos a Dios que es fiel sobre su iglesia. Y hace 32 años tuvieron su primera reunión y hoy celebran de la fidelidad de Dios sobre sus vidas. Han pasado tormentas, han pasado por peligros, han pasado por grandes desafíos, pero Dios siempre ha sido fiel. Y quisiera saber, deseamos que Dios siga siendo fiel por muchísimos años más en esa iglesia. Así que damos gracias al Señor por Pastor Barry, su esposa, toda su familia y toda la congregación que está ahí reunida celebrando en esta mañana. Muy bien, tuvimos cumpleaños en esta semana. Nuestro hermano Adrián Pedroso, Pili, para los que más lo conocen, ha cumplido años en esta semana. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por tu vida, damos gracias al Señor por tu ministerio. Eres uno de los diáconos de la iglesia, el que trabaja en las sombras. Nadie lo ve, pero está ahí trabajando fuertemente para el Señor. Damos gracias al Señor por vos y por tu vida. Muy bien, ahora sí, vamos a orar juntos. Y por lo general pido a alguien que lo haga, pero quisiera en esta mañana hacerlo yo. Por nuestros hermanos, por nuestro país, por nuestra iglesia y las iglesias perseguidas. Y lo quiero hacer por algo muy especial, y es el hermano José Delgado. Muchos lo conocemos, todos los amamos. Y él está entubado, él está en terapia intensiva, y queremos orar por él. Seguramente hay más personas, y por ellos también vamos a estar orando, pero también queremos recordar con nombre a nuestro hermano. ¿Me acompañan a orar? Oramos. Padre,
Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, queremos juntos ahora clamar delante de ti. Necesitamos, Señor, venir con desesperación ante tu trono de gracia. Necesitamos, Señor, de tu oportuno socorro. Padre, te ruego por cada una de nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tú estés protegiendo a nuestras familias. Te rogamos, Señor, que tú nos des la tranquilidad de saber que tú estás a nuestro lado. Padre, confiamos en lo que tú has prometido, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso implica, Señor, los días buenos, como los que ahora está celebrando la Iglesia Bautista Calvario, celebrando tu fidelidad, celebrando, Señor, como tú has obrado y continúas obrando fuertemente a través de ellos y en ellos. Pero también estarás a nuestro lado en los días difíciles, como los que le toca atravesar a la familia Delgado. Señor, te ruego por José de manera especial. Te suplico, Señor, que tú estés animándolo, consolándolo, acompañándolo, Señor, en la soledad del hospital. Que él pueda, Señor, tener una comunión contigo como nunca antes la ha tenido. No solo porque eres el único a su lado, sino porque tú eres suficiente. Señor, hemos aprendido que tú siempre eres suficiente. Tu presencia, tu aprobación, siempre es más que suficiente para nuestras vidas. Sabemos que tenemos en ti todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio de conocerte. Señor, te suplico por la salud de este hermano y de cada hermano que está luchando. Te ruego, Señor, por la salud de aquellos pastores que están con problemas de presión y depresión. Te ruego, Señor, por el pastor Mario que está atravesando el COVID junto con su familia. Te ruego, Señor, por el pastor Espósito y todas las luchas y desafíos que vienen junto con la diabetes. Te ruego, Señor, por aquellos pastores que no pueden abrir las puertas de su templo. Te suplico, Señor, tú estés consolándoles. Te ruego, Señor, por nuestros ministerios. Te agradezco, Señor, porque hemos visto en este desafío que ha sido la pandemia para nosotros, cómo cada ministerio ha surgido y ha, Señor, permanecido y florecido en medio de este desierto que nos toca atravesar. Gracias, porque tú bendices a cada líder, a cada responsable, Señora. Te suplico que estés cuidando de las vidas de cada uno de ellos. Señor, te ruego por el testimonio nuestro ante nuestros vecinos. No solamente los vecinos de nuestra iglesia, sino los vecinos de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, ser amables, ser solidarios, ser amorosos con aquellos que aún no te conocen. Señor, te ruego por nuestras iglesias hermanas aquí en San Miguel y en Buenos Aires, en Argentina, en todo este continente. Te rogamos que tú estés cuidando de cada una de ellas. Te rogamos que ellos puedan seguir predicando la verdad de Dios, en el amor de Dios. Te suplicamos, Señor, por sus pastores, por sus ministros, por los líderes de cada una de ellas. Te rogamos, Señor, por ellos. Padre, también queremos pedirte por nuestros gobernantes, que tú los llenes de sabiduría. Y sabemos, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor de ti. Por eso, Señor, te ruego que en cada uno de ellos, comenzando desde nuestro presidente hasta el último de los funcionarios, puedan tener un temor santo de ti. Que aquellos que juran de que tú vas a demandarles lo que hagan mal, pueda ser una realidad para ellos. Señor, que cada uno de ellos pueda tener temor de enfrentarte aquel día en el juicio, que cada uno de ellos pueda despertar a la realidad, no solamente de tu presencia,
sino de tu justo juicio sobre sus vidas. Te ruego por la salud de nuestra Argentina. Nos duele, Señor, ver esos números día tras día, que no son solamente cifras en un monitor, sino son familias que lloran la pérdida de un ser amado. Te ruego, Señor, puedan las vacunas o lo que sea necesario llegar pronto para poder retomar nuestra vida normal, habitual. Te ruego, Señor, por la seguridad de nuestra nación. Te suplico, Señor, que no tengamos que estar con esta sensación de despedir a nuestro familiar y no saber si va a volver a la noche. Te ruego, Señor, por la economía de nuestro país, sabiendo que la economía mata a más personas que la propia inseguridad. Padre, te ruego por cada uno de nosotros y sobre todas las cosas, Señor, te ruego por la iglesia perseguida. Señor, estamos experimentando una dosis muy diluida de la persecución que hace años nuestros hermanos están sufriendo alrededor del mundo. Te suplico, Señor, por la iglesia perseguida en cada punto de este mundo, que tú, Señor, les estés animando, le estés dando la fuerza para permanecer fieles a ti, sabiendo de que el justo por su fe vivirá y por su fe morirá. Te amamos, Señor, y te damos gracias por el ánimo y el ejemplo que nosotros tenemos a través de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a tener un tiempo especial en esta mañana y es... Permítanme. Perdón. Una canción más. ¿Cuán grande es Él? Cuando nos preguntamos cuán grande es Él, no hay palabras, no hay dimensiones que puedan responder esa pregunta. Él es infinito, Él es eterno, Él es soberano, Él es abrumadoramente incomprensible. Él es nuestro Dios. Cantemos juntos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
ver cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Sea cual fuera la estación de nuestra vida, podemos cantar que Él es grande, Él es suficiente. Él ha sido suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y eso queremos recordar en esta mañana. Queremos recordar su muerte en la cruz, pero sin olvidar su resurrección de entre los muertos. Por eso es que esta ocasión, que podría ser triste para cualquier persona, para nosotros es una celebración, la cena del Señor. Digo que podría ser triste para cualquier persona porque implica el sacrificio, implica el sufrimiento, implica la muerte del Señor Jesucristo. Y sin duda alguna eso no es motivo de alegría, sino para el infierno solamente. Pero nosotros vemos la historia completa. Vemos que ese sacrificio y esa muerte en la cruz no quedó allí anclada, sino que 3 días después el Señor resucitó, victorioso de la muerte, y su sacrificio, que es suficiente para el perdón de nuestros pecados, se puede aplicar a cualquier persona que confíe en el Señor Jesucristo como su único Señor y su único Salvador. Así que espero estés preparado para la cena del Señor y te invito a participar junto con nosotros. En 1 Corintios leemos cómo Pablo instruyó a esta iglesia en la primera de sus cartas acerca de la cena del Señor y cómo debía celebrarse. Y dado que hay personas que no vienen a nuestra iglesia, es necesario tomar un tiempo para aprender juntos cómo es la manera correcta de participar de la cena del Señor. Primero, esto es una ordenanza. Es la segunda ordenanza. Es decir, si hay 2 es porque hay una primera. Y la primera es el bautismo. Se nos ordena en Mateo capítulo 28.
Mateo capítulo 28, comienza el verso 17. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, perdón, eso es Hechos. Toda potestad, Mateo 28, verso 17. Aquí está, verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta primera ordenanza es para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que confían en el Señor Jesucristo como su único Señor y como su único Salvador. Y si has tomado ese paso de obediencia, que es el bautismo, la identificación con el Señor Jesucristo, entonces te invito a participar de esta segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Ahora, hay personas que en la iglesia de Corinto, esto está en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, que estaban tomando la cena del Señor de manera indigna. Y por esto habían personas que incluso habían llegado a enfermar, al punto tal de que algunos habían muerto. Y como pastor tuyo te amo, no quisiera que esto te sucediera. Por eso, para hacerlo de una manera que honre al Señor, debemos entender que la cena del Señor es una manifestación de la comunión de los creyentes. Comunión entre nosotros y comunión con el Señor. Si tu comunión con Dios no está bien, te invito a tomar un tiempo para reparar, para arrepentirte delante del Señor. Si tu comunión con tus hermanos no está bien, te invito a, si es algo interior, perdonar y de esa manera participar. Si es algo que necesitas solucionar con otro hermano, que no tomes la cena del Señor hoy, que soluciones eso primero y luego participes. Es un momento muy importante para nosotros como cristianos y es un gozo poder juntos celebrar la cena del Señor. Por eso te invito a tener un tiempo de autoexaminación y entonces sí poder participar de el pan y la copa. Dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Voy a invitar a nuestro hermano Javier, si puede pasar aquí adelante y dar gracias al Señor por el pan que representa, simboliza, nos recuerda el cuerpo de Cristo. Hermano. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque podemos ser salvos, Señor, gracias a ti. Señor, tú moriste por nosotros, nos limpiaste con tu sangre, Señor. En esta mañana queremos recordarte, Señor, recordarte lo que has hecho por nosotros, Señor.
nos has vuelto a unir con Dios, a tener esa comunión que habíamos perdido, Señor. Tú eres nuestro mediador y por eso te damos gracias, Señor. Queremos darte gracias por eso, Señor, por tu muerte, Señor, y luego por tu resurrección. Ahora te pedimos por este momento que vamos a recordarte con el pan, Señor. Te pido todo esto en tu nombre. Amén. Así que, habiendo dado gracias, como recién, lo partió. Y lo que para otros sería un acto normal, cotidiano, simbolizaba en Jesucristo el cuerpo de Él que fue molido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Por eso te invito a, como dicen las Escrituras, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa que representa, simboliza, nos recuerda la sangre de Cristo. Le voy a pedir a nuestro hermano Daniel si puede pasar aquí adelante y dar gracias al Señor por la copa que representa, simboliza y nos recuerda la sangre de Jesucristo. Hermano. Oramos. Padre Santo, gracias por Cristo, gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque Él al entregar toda su sangre pudo limpiar, Señor. Pudimos comprender que a través de su sacrificio era la única forma de reconciliarnos contigo. Y Padre, gracias porque Él está ahora abogando por nosotros, Señor. Esto nos llena de gratitud, nos llena, Señor, de remordimiento al saber que te hemos fallado y nos hemos rebelado contra ti. Y nuevamente nos llena de amor porque tú nos amaste primero. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y luego de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces, incluso esta vez, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciamos, hasta que Él venga. Damos gracias al Señor por su sacrificio. Damos gracias al Señor por haber resucitado. Y damos gracias al Señor porque pronto, muy pronto, Él volverá por su iglesia. Y damos gracias al Señor. Muy bien, te invito a abrir tu Biblia a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Vamos a terminar lo que habíamos comenzado la semana pasada. Juan capítulo 2.
En Juan capítulo 2 estuvimos viendo etapas del crecimiento espiritual de la serie Verdaderos Cristianos. Habíamos visto en la primera parte de Primera de Juan 2 que los verdaderos cristianos tienen un verdadero amor o un amor diferente, un amor sobrenatural. Y estuvimos viendo la semana pasada las etapas del crecimiento espiritual. Primero vimos el nacimiento, en el verso número 12, cuando decía en el capítulo 2, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y vimos que esa palabra hijitos significaba o tenía la intención de nacidos, simplemente. Así que todos debimos haber nacido espiritualmente. Todos tuvimos que recibir vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un nuevo nacimiento, una nueva creación. Y vimos acerca del nacimiento de que hay muchas maneras de ser cristiano, como hay muchas maneras de ser argentino. Uno puede haber nacido y ser cristiano, como uno puede haber nacido en Argentina y ser argentino. Pero hay argentinos buenos y argentinos malos. Hay argentinos que son ejemplares y hay argentinos que solo son mal ejemplo. Y así hay cristianos también. Pero quisiéramos que no solo haber nacido, sino también poder crecer. Toda persona saludable físicamente crece. Toda organización saludable crece. Y todo cristiano saludable crece. Así que no queremos quedarnos solo en el nacimiento, necesitamos crecer. Y viene la etapa de la niñez, los hijos espirituales. En el verso 13 dice, os escribo a vosotros, hijitos, es otra palabra diferente del verso 12, porque habéis conocido al Padre. La característica de estos niños espirituales es que conocen o han conocido al Señor, han conocido al Padre y están entusiasmados, están como niños, conversando con otros de Cristo, hablando con otros de Cristo, experimentando esta nueva naturaleza dentro de ellos, este deseo de agradar al Señor, esta falta de deseo por aquellos pecados que antes los esclavizaban. Y vimos esa analogía del león que se volvió cordero. Ya no quería ir a cazar, ya no quería ir a matar, ya no deseaba esas cosas, había un cambio dentro suyo. Así los niños espirituales experimentan un cambio y otros lo pueden ver, ellos lo pueden notar. Ya no tienen los mismos deseos, no tienen los mismos hábitos, no tienen la misma forma de vivir. Hay un cambio y debe ser disfrutado. La niñez debe ser disfrutada. Los que tenemos hijos, recordamos cuando nosotros éramos niños y vemos ahora a nuestros niños haciendo las mismas tonterías, intentando lo mismo imposible. Recuerdo cuando era chico, yo agarraba una bolsa de esas del supermercado, antes no te la cobraban, iba, hacía 1, 2 o 3 escalones de la escalera y me tiraba y pensaba que eso me iba a frenar la caída como un paracaídas. Hoy lo veo y es una locura, pero veo a mi hijo intentando volar solo por saltar y lo disfruto. Me da esa alegría de su inocencia. Los niños espirituales son esas personas que tienen una fe que a veces pareciera irresponsable, una fe que pareciera que no está bien lo que están haciendo. Tal vez hasta abandonan un trabajo y dicen, Dios me va a dar otro, y no funciona así. Ni tirándote de ese paracaídas de bolsa, ni saltando vas a volar, ni dejando un trabajo enseguida Dios te tiene que dar otro. No funciona así. Sin embargo, Dios sale al rescate y contesta, cuida de sus niños. Esas personas que han venido a la fe y tienen esa fe de niños, que creen todo lo que leen, creen todo lo que Dios les esté diciendo, sin reservas. Y es una etapa que debe ser disfrutada. Debes tener, cuando llegues a la adultez espiritual, esos recuerdos de esas locuras que has hecho por el Señor y ver cómo la poderosa mano de Dios con ternura te ha cuidado,
de tus propias consecuencias. Así que vimos la etapa de los niños espirituales. También viene la etapa de la juventud espiritual. Esto lo vimos en la segunda parte del verso 13 y la segunda parte del verso 14. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y no está hablando de una fortaleza física, sino una fortaleza en la verdad. Porque dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estos jóvenes espiritualmente son estas personas que no solamente han conocido al Señor, no solamente se les ha dado vida, no solamente han conocido y confiado en el Señor, sino que ahora están conociendo a Dios más profundamente a través de la palabra de Dios. Son personas que pasan tiempo con el Señor en su palabra. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Me da tristeza y me da miedo cuando alguien se convierte al Señor, pasan 3, 4, 5 semanas y ya empieza a hablar de la consustanciación, de la transustanciación, de la elección soberana de los santos. ¡Hey! Hay que pasar por etapas. No quemes etapas. Disfrutá de conocer al Señor, disfrutá de esta vida nueva, de estos deseos transformados. Disfrutá de caminar con el Señor como un niño. Y luego sí, disfrutá de conocer al Señor en su palabra, a través de su palabra. Y eso toma tiempo. Toma tiempo. Cuando se piden requisitos para los que van a ser pastores de una iglesia, se nos recomienda que no sea un nuevo en la fe, no un neófito, alguien que recién se ha convertido, porque no tiene ni la experiencia y no ha tenido el tiempo para conocer al Señor en su palabra. Necesitamos conocer al Señor en su palabra, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, incluso década tras década. ¿Cuán adulto es un joven de 12 años? Conozco a jóvenes de 22 años que no son todavía responsables. ¿Cuán adulto puede ser un joven de 15 años? Sin embargo, hay a veces que personas dicen, yo hace 15 años que conozco al Señor, y quieren estar al frente de una iglesia. O quieren decirle a las personas cómo tienen que hacer porque ellos saben, por esa arrogancia, con esa prepotencia. Eso no es de un adulto. Eso es de un niño queriendo ser un joven. Pero los jóvenes espirituales, los verdaderos jóvenes espirituales, están fuertes en la palabra de Dios. No solamente saben que creen en Dios, sino que saben por qué están creyendo en Dios. Conocen la fuente de por qué creen lo que creen. No solamente creen que Jesús resucitó de entre los muertos, sino que saben por el relato de los evangelios cómo fue esa mañana, qué es lo que sucedió, quién fue primero, quién fue después, por qué uno de ellos no quiso entrar al sepulcro. Porque lo han leído, no se lo han contado, lo han descubierto en su palabra. Y Moody tenía un sistema que él recomendaba, y me uno a él, un libro de la Biblia a la vez. Cuando uno es niño, lee un poquito en Corintios, un poquito en Éfeso, un poquito de Daniel, un poquito de muchos poquitos de Apocalipsis. Pero cuando uno quiere realmente conocer qué dicen las Escrituras, toma un libro a la vez. Recuerdo, yo conocí al Señor Jesucristo a los 11 años de edad. Y no me voy a olvidar jamás lo que sucedió en mí cuando eso de los 13, 14 años, después de haber corrido por diferentes lugares de las Escrituras, alguien me dijo, lee todo Primera de Juan sin parar. Para mí era algo maratónico, no podía ser todo un libro que yo me mantenía con 3 versículos por día. ¿Cómo voy a hacer leer todo un libro? Me va a explotar la cabeza.
Y recuerdo, eran vacaciones, hacía calor, yo estaba en mi pieza, había un ventilador. Vamos a intentar. Me preparé, llevé jugo y hoy lo termino. Se pasó así. No podía dejar de leer los párrafos porque Juan tiene una particularidad y usa muchas veces la palabra y, una conexión. Pasó esto, y pasó lo otro, y pasó lo otro, igual que Marcos. Y estaba ahí, terminaba un párrafo, asombrado con lo que había pasado, y tenía que ver qué venía después. Años más tarde descubrí que la gran parte de Juan, del Evangelio, se trata de los últimos días del Señor Jesucristo, la última etapa del ministerio del Señor Jesucristo. Por eso es tan apasionante, tan atrapante. Y estaba ahí leyendo y sin darme cuenta, sin haberlo planeado. Ya iba por el capítulo 12. ¿Y cómo voy a abandonar ahora? Y continuaba, y continuaba, y continuaba. Y pude ver, al leerlo en un solo día, la unidad del pensamiento de Juan. Un Jesús, un Dios, perdón, hecho hombre. Un hombre perfecto que murió por los imperfectos y ahora propone a todo aquel que quiera arrepentirse y confiar en Él. Fue un antes y un después en mi manera de leer las Escrituras. Y te animo, nunca es tarde, que vuelvas a comenzar de esta manera. Si lo hacías así y lo dejaste de hacer, que vuelvas a la palabra, un libro a la vez, estudiando un libro a la vez. Comenzá con libros pequeños. Gálatas, la epístola de la libertad. Filipenses, la epístola del gozo. Colosenses, andá a libros pequeños. O Juan, vas a encontrarte con un tesoro hermoso y vas a ser fortalecido como estos jóvenes que son fuertes, dice la palabra. La palabra de Dios permanece en ellos, el verso 14, y han vencido al maligno. Tenemos nacimiento, niñez, juventud, y tenemos ahora los padres, los adultos. Lo vemos en el versículo 13 y versículo 14. Leemos: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Luego vienen los jóvenes y demás. Miren cuál es el común denominador en el verso 14 y el verso 13 acerca de los padres. No hace falta una licenciatura para darse cuenta. ¿Cuál es el común denominador? La marca característica de los padres en el verso 13 y el verso 14. Que han conocido al que es desde el principio. Han conocido. Esta palabra de conocer es la palabra ginosco. Y no es un conocimiento como el de Dios, que es absoluto e inmediato, sino es un conocimiento que crece con el tiempo. Es un conocimiento que se va acumulando y va creciendo. Es alguien que llega a conocer, alguien que llega a saber. Y esta tercera etapa del crecimiento espiritual es cuando los creyentes no solamente entienden la doctrina de Cristo intelectualmente y son fuertes intelectualmente, sino que han llegado a conocer al que es desde el principio, hablando del Señor. Han llegado a conocer al que es la fuente de la verdad. Han llegado a conocer al que es el objeto de la adoración y la alabanza. Han llegado a conocer al Señor a través de su palabra. Ya no es conocer la palabra de Dios. El incrédulo puede conocer la palabra de Dios. El incrédulo puede tener información de la palabra de Dios.
He estado en clases donde incrédulos me enseñaban verdades de la palabra de Dios. Pero solamente un creyente maduro puede conocer al Dios de la palabra a través de la palabra. Os escribo a vosotros, padres. Esta verdad de estos padres que están allí conociendo al Señor. Pablo lo repite, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Ven esta progresión? ¿Ven este conocimiento que va acumulándose? No es algo instantáneo, no es algo inmediato, es algo que ha tomado tiempo, años, y ha tomado un compromiso extra de conocer al Señor a través de su palabra. No solamente de ir a la palabra para ver cuántos versículos puedo memorizar, sino con el sincero deseo de encontrar a Dios en su palabra. ¿Qué es lo que me dice esto acerca de Dios? Este pequeño pasaje simplemente a mí me muestra acerca de Dios que Él quiere ser conocido, que Él quiere ser descubierto, que Él quiere que las personas tengan comunión con Él, que aprendan de Él, que lo conozcan, que confíen. Porque habéis conocido al que es desde el principio. En un sentido, la mayoría de los santos maduros han dado un giro completo, han dado una vuelta completa en su madurez, en su caminar espiritual, en su crecimiento espiritual. Han comenzado solo conociendo a Dios. Han comenzado con Dios dándole vida y ellos conociendo al Padre. Y qué hermosa esta relación. No entiendo mucho, no sé mucho, pero qué hermoso es saber que me amás, que me perdonás, que puedo tener comunión. Niños. Y luego vamos al colegio. Qué increíble estas verdades de la palabra. Qué increíble. Nadie me había explicado esto y acá lo dice. Y luego, padres, adultos, que han dado un giro completo. Ahora vuelven a estar maravillados como al principio. Vuelven a estar asombrados con ese Dios como al principio. Las lágrimas vuelven a aflorar cada vez que pueden entender una verdad espiritual, pero ya no son como esos niños. Ya no intentan tonterías. Ahora la verdad se ha afirmado. La relación es más intensa. Es como ese sol del mediodía que uno puede sentirlo, que nos da calor, que nos abraza y entendemos por qué lo hace. Tal vez de niños sentimos el mismo calor y pensamos que es porque somos buenos o porque somos especiales. Pero al pasar los años, al entender la palabra, al conocer al Dios de la palabra, entendemos que Él solamente hace eso porque Él es bueno. Incluso entendemos que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Que Él da su gracia, su bendición a todo, absolutamente a todo, aquel que cree. Nuestra comunión es mucho más profunda, mucho más íntima. No digo más genuina, porque el niño tiene una fe genuina. El joven espiritual también tiene un entendimiento genuino y un deseo genuino de conocer al Padre. Pero aquel que ha llegado a ser adulto espiritualmente, su entendimiento es completo. Su entendimiento es profundo. Y no tengan miedo a esta palabra, su entendimiento es perfecto. Cuando Cristo oró por sus apóstoles y también por todos los creyentes en Juan capítulo 17, leemos en el verso 23, dice, yo en ellos, por nosotros, y tú en mí, el Padre en Jesucristo, para que sean perfectos, perfectos en unidad. Termina el verso 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos. Jesús desea que los creyentes le conozcan, que los creyentes conozcan a Dios, no en una manera superficial, no solo en un sentido académico, sino con intimidad, una intimidad sobrenatural, algo que es posible únicamente mediante una vida de obediencia a Él y a su palabra. Existen diferentes tipos de adultos o diferentes tipos de padres. Por ejemplo, hay padres idealistas. Esos padres que creen que sus hijos nunca hacen nada malo. Esos padres que, por más que le digan que su hijo hizo algo incorrecto, no, mi hijo nunca hizo nada incorrecto, los demás niños son así. Y ese es un mal padre. Existen padres exigentes. Esos padres que viene el niño y le dice, mirá papá, me saqué un 9, y lo mira con desprecio y dice, ¿sos tonto? ¿Cómo un 9? Tenés comida, tenés techo, tenés abrigo, mínimo un 10. ¿Les parece gracioso? Hay padres así. Tal vez no lo dicen con esa ironía, pero lo dan a entender de esa manera. Existen padres hipócritas, que también son malos padres. Esos padres que le dicen a los niños, no digan malas palabras. Y él la acaba de soltar también. Esos padres que dicen a los niños, ustedes tienen que ir a la iglesia, mientras ellos se quedan cómodamente en casa. Esos padres que le dicen a los niños cómo deben tratar a las señoritas, y él maltrata a su esposa. Esos padres que dicen que no hay que decir cosas malas de la gente, padres o madres, estoy hablando en general, y luego escuchan cómo por teléfono habla mal de aquella persona que no está. Los padres hipócritas, los padres idealistas, los padres exigentes, son malos padres. También existen los padres ausentes, aquellos que me gusta decir que no son padres, solo progenitores. Esos padres que no están, tal vez porque han tenido un hijo y lo han abandonado, o porque estando en la casa no les prestan atención alguna a sus hijos, porque están cansados, porque están preocupados, porque están deprimidos, o lo que fuera que quieran inventar como una excusa para huir de su responsabilidad como padre. Están esos malos padres, pero también hay padres perfectos. Recuerden, les dije, no tengan miedo a esa palabra. Existen padres perfectos. Dios dijo en Mateo capítulo 5, verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay un Padre que es perfecto, y Él es el Padre de las luces, Dios el Padre. Y Él dice, no solamente a los padres, sino también a los padres o maduros espiritualmente, que sean perfectos como Él es perfecto. Ahora, la palabra perfecto es una buena palabra, no es una mala palabra. Y seguramente no quiere decir lo que estás pensando que quiere decir. La gran mayoría de las veces en las Escrituras se usa como algo completo, como algo maduro, algo excelente. Eso es la perfección bíblicamente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 2, leemos que la voluntad de Dios es perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es completa. Es excelente. Ese es el entendimiento de la perfección, bíblicamente hablando. Por ejemplo, es perfecta la comunión de los creyentes. Bíblicamente hablando, 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ven la perfección? Que no es algo malo, es algo bueno, es algo deseable, es algo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿cómo puede ser que una iglesia sea perfecta? Bueno, gracias por preguntar. En Colosenses capítulo 3, verso 14, se nos dice que la iglesia tiene una comunión perfecta cuando está unida por el amor perfecto. Ese que vimos en los versos anteriores en Primera de Juan. Ese amor sobrenatural, ese amor que es incomprensible, ese amor que pareciera una locura, ese amor que incluso ama a quien nos desprecia. Dice el verso 14 de Colosenses capítulo 3, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Una iglesia puede tener una comunión perfecta, estar perfectamente unida cuando está fundada sobre el amor perfecto de Dios. Ahora, alguno dirá, pero pastor, eso es acerca de Dios, eso es acerca de las Escrituras, eso es acerca de la iglesia, pero yo no puedo ser perfecto. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, tenemos el auxilio para que podamos ser perfectos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que no sabemos, para redarguir, confrontar, poner cara a cara lo que estamos haciendo mal, para corregir, cambiar aquello que estamos haciendo mal por algo bueno, para instruir en justicia, que sea un hábito aprendido, instruido en lo que es correcto delante del Señor. ¿Para qué hace todo esto las Escrituras? Verso 17. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto. Perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. La idea de perfección no es algo sin errores, sino que la idea de perfección es algo completo, algo que no necesita agregarse más nada, algo maduro. La meta de esta predicación y de cada predicación expositiva es este mismo. Por ejemplo, en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El fin de la predicación expositiva es la perfección, la madurez de los creyentes y la gloria de Dios. Ahora, pero ¿cómo llego? ¿Cuál es el proceso para ser perfecto? El sufrimiento es uno de los procesos para llegar a ser perfecto. Es el que menos queremos transitar, pero es el que más rápido nos lleva a la madurez. En Santiago capítulo 1, verso 4 leemos, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia en los problemas, la paciencia en las situaciones, la paciencia en los desafíos, necesita llegar a completarse, necesita llegar a perfeccionarse. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perfectos, maduros, cabales, es decir, con pensamientos claros, sin que os falte cosa alguna. Y obviamente es mi oración que también seas perfecto. Pablo nos cuenta de cómo Epafras oraba por la perfección de la iglesia. Esto está en Colosenses capítulo 4, verso 12. Dice Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, y es mi oración como tu pastor, que estés firme, que habiendo pasado este invierno, pueda volver a verte entrando por esa puerta, para adorar al Señor y agradecer al Señor y alabar al Señor. Perfectos, perfectos, maduros, completos en todo lo que Dios quiere. Existen padres espirituales
que son maduros, que pueden ver a niños espirituales haciendo las mismas tonterías que uno hacía cuando era niño. Y lejos de ofenderse o señalarlos o juzgarlos, pueden ayudarlos con ternura, con cariño, con paciencia. Pueden instruirles en las Escrituras. Existen padres espirituales, maduros, perfectos, que cuando ven un joven espiritual que tiene deseos de conocer al Señor a través de su palabra, los invitan a pasar tiempo juntos en las Escrituras. El joven espiritual que tiene dudas en las Escrituras no es una molestia, jamás, nunca es una molestia. Siempre es un gozo poder abrir juntos la palabra de Dios y caminar juntos por la palabra de Dios. Existen padres espirituales maduros, completos, perfectos. Cada creyente debe ser desafiado a seguir creciendo, sin importar en cuál etapa del crecimiento se encuentre. Al entender los diferentes niveles de la madurez y el crecimiento cristiano, existe el nacimiento, por un lado, y de este nacimiento leemos en 1 Juan capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, nacidos, aquellos que han tenido sus pecados perdonados. Existen niños espirituales que conocen porque han conocido, al Padre. Estos niños, estos hijos, que lo único que conocen es que Dios les ha perdonado, que Dios les ama y que pueden confiar en Él. Existen también jóvenes espirituales que tienen deseos profundos de conocer la palabra de Dios. Y ellos son los que, dicen la Escritura, han vencido al maligno, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Doctrinalmente se han fortalecido. La palabra no es algo extraño para ellos. Y existen padres espirituales que han dado la vuelta completa, de maravillarse con Dios y su amor, a conocer su palabra y a conocer a Dios a través de su palabra, volviendo al asombro del inicio, volviendo a la confianza del inicio, volviendo a llorar de alegría, de gozo, con las verdades que él encuentra en la palabra, con el amor de Dios que es tan fuerte, tan grande, tan abrumador, que no puede más que agradecer. Sea cual fuera la etapa en la que estás, que la disfrutes. Si sos un niño, disfruta tu niñez espiritual. Si sos un joven, disfruta el tiempo en la palabra, descubriendo las verdades de la palabra, un libro a la vez. Si sos un adulto espiritual, disfruta del tiempo con el Señor. Disfruta del tiempo en las Escrituras. Disfruta del tiempo con el resto de tu familia espiritual. Y sé un ejemplo. Sé paciente. Sé de ánimo. Porque cuánto necesitamos hombres y mujeres que puedan guiar y cuidar a los niños de nuestra familia. Oramos, Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú te has dado a conocer. Te damos gracias porque a pesar de lo que somos, tú nos amas, nos cuidas, nos proteges, nos provees, nos alientas, nos sostienes. Te amamos tanto como te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Que tengan un hermoso día del Señor. Sigue siendo el día del Señor y seguimos adorando al Señor en su día. Dios les bendiga.